Bendiciones, bendiciones. Damos gracias al Señor por este momento, por este privilegio hermoso que nos da. Les saludamos en el nombre poderoso de Jesús a toda la audiencia, a todos los que están ahí presentes y que se están conectando, que se están empezando a conectar con nosotros en esta hora. Hoy queremos venir a bendecirles en el nombre poderoso de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Estamos aquí compartiendo una palabra profética, una palabra de cumplimiento profético, una palabra de lo que está ocurriendo en las naciones en esta hora. Están sonando los tambores de guerra, la guerra ha comenzado, aleluya. Hay naciones que lloran a sus muertos, hay naciones que están en pánico en este momento. Bendito sea Dios. Para nadie es un misterio ni un secreto de que, amanecimos, ¿verdad? En guerra en la parte de Ucrania, ¿verdad? Finalmente, de tanto que se escuchó de esta situación bélica, de esta situación de guerra, esta madrugada empezaron las trompetas, empezaron las sirenas a sonar y empezaron las bombas, los misiles a atacar, ¿verdad? Y la guerra en sí está ahora mismo, está que arde esos lugares de allá de Ucrania, ¿verdad? Nosotros mandamos la palabra en el nombre de Jesús, palabra de fortaleza en esta hora para nuestros hermanos que están en Ucrania. Jehová guardará en perfecta paz a su pueblo en el nombre poderoso de Jesús. Sabemos que todo esto se está dando en un momento crucial, en un momento profético, en un momento de cumplimiento. Bendito Dios, todo se está dando por una razón. Y por eso hemos querido hablar en esta hora y comenzar hablando de este tema, bendito Dios, de este tema, porque me han preguntado algunos hermanos, amigos, familiares, me han preguntado si estamos entrando a la tercera guerra mundial. ¿Qué significa este ataque, verdad? Este ataque que acaba de comenzar ahora mismo con esta nación de Rusia, que sabemos que Rusia es un oso que estaba dormido, pero que sabíamos que siempre ha tenido algo escondido bajo sus manos esta nación. Quiero decirle que esta nación de Rusia aparece en la profecía bíblica de los últimos tiempos. Y de eso vamos a hablar en esta noche. Así que una vez más les saludamos en el nombre poderoso de Jesús. Comparte este video con alguien, llama a algún amigo, compártele, avísale a los hermanos que vamos a empezar esta enseñanza, esta predicación en esta noche. Y vamos a comenzar en el nombre de Jesús, abriendo la palabra. Cuando abrimos la palabra, Dios habla. Cuando la palabra está abierta, el Señor está hablando. Cuando la palabra se cierra, Dios se calla. Entonces, en esta noche, queremos compartir esta palabra en el nombre poderoso de Jesús para el beneficio de la iglesia. Algunos piensan, ¿por qué yo tengo que saber acerca de la profecía bíblica, acerca de la escatología, acerca del futuro? Bueno, la iglesia tiene que estar apercibida, pero no solo la iglesia, sino el hombre en general tiene que estar sabiendo las cosas que están aconteciendo, porque tenemos un manual de instrucciones que se llama la Biblia, y esta Biblia, esta palabra aquí, el Señor nos las dejó para que nosotros estemos atentos, estemos velando y estemos de las cosas que están sucediendo en este momento. Así que vamos a ir a la palabra en Mateo capítulo 24. Vamos a comenzar ahí, en el libro de Mateo capítulo 24, y vamos a ir a esa palabra. Bendito Dios, cuando Jesús estaba aún con sus discípulos en el templo. Y dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 24, dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado
en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Versículo 8. De esto es que queremos hablar en esta hora, de los principios de dolores. Estamos hablando de que esta guerra que fue anunciada ya desde el 2014, se está hablando de Rusia, está hablando y está dejándole saber al mundo, a los aliados, a la OTAN, de que era necesario que ellos tienen que tomar territorio, tenían que invadir Ucrania y algunos territorios ocupados que ellos están hablando. Entonces vamos a entrar a la temática en esta hora. Los discípulos estaban preocupados, escuche bien, los discípulos estaban preocupados y estaban con la intriga, y por eso se le acercaron a Jesús. Primeramente Jesús estaba saliendo del templo. Todos sabemos que este capítulo 23, 24, 25 de Mateo son las profecías mayores, las profecías más grandes, más relevantes que nuestro Señor Jesucristo dio a sus discípulos y a su iglesia. Y en estas profecías nos dio señales antes de su venida. Dio señales para la iglesia del Señor que estuviera percibida. Entonces, en el capítulo 24, dice que cuando Jesús salió del templo de enseñar y se iba, le acercaron los discípulos para mostrarle los edificios del templo. Estamos claros que había un complejo de edificios preciosos. Acuérdense que estaban viviendo la era greco-romana en los tiempos de Jesús. Los griegos, sin lugar a duda, trajeron la mejor escultura, la mejor belleza estructural, esculturas preciosas. Hasta el día de hoy nosotros las podemos ver en diferentes lugares, palacios, lugares, países y estados ricos. Podemos ver esas grandes esculturas griegas, greco-romanas. En ese tiempo estaban todos los edificios, además del templo, había una acumulación, un complejo de edificios grandes y preciosos. Y entonces los discípulos se le acercaron, ¿verdad? Jesús, mejor dicho, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo: veis todo esto, de cierto os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. O sea, el Señor estaba tratando de enseñarle a sus discípulos que no pusieran su vista, ni pusieran sus ojos, no pusieran su esperanza, su confianza en las cosas que veían, porque el reino de los cielos no es por vista, tampoco es por comida ni bebida, amén, sino que le dijo: mire, ustedes ven esta belleza, ustedes ven esta arquitectura, lo que han construido tan precioso. ¿Saben qué? No va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Y escuche bien, interesantemente vemos que cuando Jesús estaba hablando de eso, los discípulos ni se imaginaban que hoy, cuando nosotros miramos esas guerras bélicas, miramos cómo son devastados los edificios, destruidos totalmente, cómo las piedras son derribadas y cómo la palabra del Señor se hace viva en esos momentos, que no hay piedra sobre piedra que quede, que no sea derribada, bendito Dios. Pero el Señor les estaba enseñando a los discípulos de que iba a venir un tiempo bien catastrófico para la humanidad. Y entonces sigue diciendo el Señor y le dice, respondiendo a él, les dijo:
¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, donde estaba todavía enseñando, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dime, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del Señor? O sea, un discípulo verdadero que amaba a Jesús quería saber exactamente cuándo iban a acontecer las cosas que el Señor les había mostrado, que no iba a quedar piedra sobre piedra. Ellos estaban inquietos y tenían a su Señor para poder indagar de Él, que Él les dijera las cosas como eran, porque si hay algo que el Señor ha tenido, es que Él habla las cosas como son, dice las cosas como van a suceder a la iglesia. Él no quiere que nadie esté bajo el espíritu del engaño, ni que esté con falsas expectativas, ni con falsas esperanzas. Jesús siempre te habla las cosas como tienen que ser, como son, como deben de suceder y como deben de ser. Entonces los discípulos por eso se le acercaron aparte para preguntarle que les dijera cuándo iban a acontecer estas cosas. Entonces dice el versículo 4, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Una de las primeras cosas que les dijo: no dejen que el espíritu del engaño venga sobre ustedes y los atrape. Bendito Dios. Si hay algo que la iglesia debe de estar orando es: Señor, ayúdame a discernir y a entender el espíritu del engaño para no caer en las trampas de ese espíritu, en el nombre de Jesús. Porque el espíritu del engaño es un espíritu muy astuto. Y por eso Jesús les dice a sus discípulos, que fueron los que llegaron a ser sus 12 discípulos: mirad que nadie os engañe. Escuche bien, dice: porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. O sea, el Cristo, la palabra aquí Cristo, significa el ungido o los ungidos. Entonces van a venir muchos ungidos diciendo yo vengo en el nombre del Señor, y a muchos van a engañar. Pero también le dice: y oiréis de guerras, que es lo que estamos oyendo en esta hora, y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis. O sea, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea, lo que estamos viendo en esta hora, las guerras, los rumores de guerra, hoy acaparan la atención desde hace días, pero específicamente en el día de hoy, en esta madrugada, hoy 24 de febrero del 2022, acapara la atención las noticias de la guerra que está aconteciendo en el área de Rusia, ¿verdad? Rusia, bueno, mejor dicho, en el área de Ucrania, ¿verdad? Entonces Jesús les dijo: oiréis de guerra y rumores de guerra, pero mirad que no os turbéis. O sea, cuando le habla no os turbéis, le habla no se atemorice, no se aflijan, no se desvanezcan, no se debiliten, porque es necesario que esto acontezca. Es necesario que hayan guerra, que hayan rumores de guerra. Eso no puede detener el avance de la iglesia del Señor. Las guerras y los rumores de guerra no puede detener la evangelización, no puede detener las misiones, no puede detener que la iglesia siga orando, siga clamando, siga intercediendo, siga ayunando, siga estudiando la palabra, siga predicando, siga salvando las almas. La iglesia tiene que seguir en pos de las almas perdidas. Cuando oigáis estas cosas, guerras y rumores de guerra, no os turbéis. La iglesia no puede ser paralizada. Recuerden que el espíritu de temor, el miedo y el temor es un espíritu que paraliza, que detiene los propósitos de Dios en la vida del hombre. En el nombre de Jesús, nadie puede turbarse por las cosas que oímos, por las noticias que estamos oyendo desde esta madrugada acerca de la guerra. Dice: es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea, no es el fin, porque el fin vendrá
Pero esto, lo único que habla de lo que empezó a acontecer hoy, esta madrugada, es de los dolores de parto. Estamos en el tiempo de los dolores de parto. Esto es lo que estamos experimentando en este momento. Como los dolores de la mujer encinta, dolores de parto. Entonces dice, escuche bien, dice, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación. Eso es lo que estamos viendo en esta hora. Escuche bien, y reino contra reino. Escuche bien, lo que estamos viendo a nuestros ojos en los noticieros es una guerra de nación contra nación, reino contra reino. Y escuche, y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Después de la guerra, donde hay muchos muertos, porque las guerras lo único que traen son víctimas, son muertos. Y lamentablemente, lo que la guerra, los que más sufren son los civiles, son la gente común, las familias, los padres, los hijos, los abuelos, la gente adulta, la gente anciana, los niños. Qué triste es que la guerra, que la deciden un grupo de hombres. Escuche bien, los hombres deciden las guerras porque los hombres buscan el poder. Los hombres buscan algo que perdieron desde el principio. El hombre, Adán, cuando fue creado por Dios y fue puesto en el Edén, Dios le dio poder y autoridad y señorío, lo puso a gobernar. Pero cuando cayó en la tentación, Satanás le quitó el poder a Adán de las manos y se lo tomó para él, se lo robó. Por eso es que Satanás es el príncipe de este mundo. El Señor lo reprenda. Y en una ocasión le habló a Cristo y le dijo: todos los reinos de este mundo me pertenecen, me han sido entregados. ¿Quién se los entregó? Adán, el día que cayó en tentación. Y le dice, por lo tanto le dice, si postrado me adorares, todo esto te daré. El Señor reprenda al diablo. Y Jesús, aleluya, lleno del Espíritu Santo y de poder, y sabiendo que no podía negociar contra Satanás, no podía negociar con Satanás nada, porque Jesús era el Rey, Rey de gloria, Señor de señores, Rey de reyes, el Rey soberano, el Príncipe de paz, el Dios todopoderoso. Le dijo: apártate de mí, Satanás, me eres estorbo para la obra que voy a hacer. Pero escuche bien, pero el hombre perdió el poder, perdió el señorío, perdió el control, y los hombres buscan el poder a costa de lo que sea. Y en este caso, estos hombres que hacen guerra están buscando señorío, están buscando poder, y pasan por encima de quien sea. A ellos no les importa hacer daño, que mueran miles y miles de personas. Ellos están buscando poder, el poder que perdieron y que Satanás se los ha dado, se los quiere regresar a través de tantas víctimas. Entonces, lo que estamos viviendo en esta hora no es la Tercera Guerra Mundial todavía. Escuche bien, lo que estamos viviendo en este momento se llama principio de dolores. Principio de dolores, porque dice la Escritura: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres. Escuche bien, después de la guerra lo único que queda es pestes y hambre, la peste de los muertos, de los cadáveres. Siempre que hay una guerra, después vienen pandemias, epidemias por los muertos que se pudren en las calles y que comienzan a descomponerse los cuerpos, y los aires se llevan toda esa contaminación, y comienzan pandemias, y comienzan enfermedades, y comienzan a morir más gente por las epidemias y las enfermedades que dejan la guerra. Entonces Cristo dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre, porque la guerra deja peste y también deja hambre. Pero también añade: y habrán terremotos en diferentes lugares. Hay que estar pendientes, porque hoy, ahora mismo, en un lugar, en 2, 3, 5 lugares en la tierra está temblando. Hay terremotos en diferentes lugares en este momento, porque lo que estamos viviendo se llaman principio de dolores. Por eso el versículo 8 dice: y todo esto será principio
de dolores. Bendito sea el nombre del Señor. Y la mujer que me está oyendo sabe de lo que estamos hablando. Cuando Jesús habla de principio de dolores, está hablando de los dolores de parto, de los dolores que la mujer comienza a tener cuando ya está a punto de dar a luz, cuando ya está a punto de dar a luz a su hijo que tiene en el vientre, que lo ha tenido por tantos meses. Los meses que ha tenido a su hijo ha sido de alegría y de gozo, pero momento antes de dar a luz, escuche bien, comienzan esas contracciones y esos dolores, que es lo más fatal que puede padecer una mujer y puede suceder en la vida de una mujer. Y esos dolores la hace estremecerse, le trae sufrimiento y le trae angustia. Y eso es lo que está viviendo la tierra en este momento. Hoy en día, lo que estamos viviendo se llama principio de dolores. Mateo capítulo 24 nos habla, porque el Señor entre todas las cosas nos está diciendo, no se turben, porque es necesario que esto acontezca. La iglesia no se puede turbar, la iglesia no se puede detener, la iglesia no se puede paralizar, la iglesia no puede caer en pánico, ni en temor, ni en correr para acá y para allá. No, la iglesia del Señor tiene confianza en su Señor, que Dios te guardará en medio de la prueba. Dios te guardará aún cuando pases por los mares, no te anegará. Y si por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. El Señor guardará a su pueblo, a su iglesia, siempre. Y escuche bien, por eso es que el Señor le dice, que no se turbe vuestro corazón, ni que nadie os engañe. Es necesario que todo esto acontezca, porque esto lo único que habla es de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, nosotros sabemos que el gigante, el oso, el gigante feroz que estaba dormido. Ahora vamos a entrar en la temática donde muchos se están preguntando y muchos también saben de estas cosas, de que Rusia juega un papel protagónico en la profecía bíblica. La nación de Rusia, acuérdense que en los tiempos antes de 1990, cuando cayó la Unión Soviética, después de la Segunda Guerra Mundial, que se levantó la Unión Soviética con el comunismo, con Lenin, con Gorbachev, con todos esos generales, hombres que traían un nuevo orden mundial para las naciones, para el mundo. Ellos quisieron comenzar desde ese tiempo el nuevo orden mundial y querían el mismo espíritu, la misma corriente que trajeron aquellos hombres desde el principio. Primero Nimrod con la torre de Babel, después Nabucodonosor con Babilonia la Grande y su estatua que pedía adoración para ellos. Después Alejandro el Magno de Grecia, que era uno de los hombres más feroces militarmente hablando. Después vinieron las conquistas de otros hombres como Napoleón. Después vinieron los hombres de Roma, ¿verdad? Como Nerón, como Tito, general Tito I. Nerón, bendito sea el nombre del Señor, que quemó, incendió Roma y quemó a tantos cristianos como él podía para reírse y mofarse. Y después vino Hitler, queriendo con este espíritu de Alemania, queriendo tomar el control mundial, dominar la raza humana. Y después del fracaso de Hitler se levantó la Rusia comunista con estos hombres poderosos que intentaron en esos tiempos dominar el mundo, pero no pudieron y fracasaron en el 90. Pero ha quedado guardado el espíritu del dominio y del control mundial. Y ahora le es necesario a esta nación, le es necesario salir como protagonista, pero ya el Señor lo había hablado antes acerca de Rusia, y eso es lo que queremos hablar en esta hora. Vamos a ir, los invito a ir al libro de Ezequiel, capítulo 38, y vamos a conversar algunos versículos ahí, cómo el Señor, miles de años antes de la venida, antes de que Cristo aún naciera, y antes de que pasen estos tiempos, ¿verdad? Estamos hablando
3000 y pico de años que han pasado desde que se escribió esta profecía. Y cuando hablamos en el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, en el capítulo 38, la palabra del Señor establece y lee de la siguiente manera. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tual, profetiza contra él, y di: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tual, y te quebrantaré, y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo, en todos equipados, gran multitud, con paveses y escudos, teniendo todos ellos espada. Escuche bien: Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarmá, de los confines del norte, escuche bien, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Prepárate y apercíbete, tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel. Escucha bien, aquí está la clave de todo esto. Vendrás de aquí a muchos años, vendrás a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Fíjate bien, Israel fue sacada de las naciones en 1948, el 14 de mayo de 1948. Israel volvió a ser una nación, renació, fue sacada de todas las naciones y regresó a las tierras de Israel. Desde ahí comienza el reloj profético de Dios. Desde ahí comienza la última generación, cuando Cristo dijo en el libro de Lucas capítulo 21, de la higuera aprended la parábola cuando ya sus ramas estén verdes. Sabed que se acerca el verano. Y escucha bien, y Jesús dijo: no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Y el 14 de mayo de 1948 comienza el reloj profético de Dios llamado Israel a funcionar. Y una generación son 70 años. Cristo estaba hablando que pasarían 70 años desde que naciera Israel. Y dijo: y si acaso en los más robustos 80 años. Entonces hay posibilidades de que sean los 80 años de Israel para que el Señor Jesucristo venga. Porque dice: no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Aquí en esta profecía de Ezequiel está diciendo: mas fue sacada de las naciones, todos ellos morarán confiadamente. Israel está morando confiadamente. Subirás tú, le dice, escuchen bien, a Gog, le dice: subirás tú y vendrás como tempestad, escuche bien, como nublado para cubrir la tierra. Serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Así ha dicho Jehová el Señor: en aquel día subirán palabras en tu corazón. Escuche bien, todos estos guerreros, todos estos hombres, el diablo, Satanás, que el Señor lo reprenda, que es el enemigo número uno de Dios y del pueblo de Dios, que es Israel, ponen palabras en el corazón de estos hombres. Y dice: y subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento. Y dirás: subiré contra una tierra indefensa, iré contra gente tranquila que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas, para arrebatar el despojo y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Escuche bien, ¿cuál es el deseo de todas las naciones? Adquirir esta tierra, la tierra de Israel, que es
la parte central de la tierra de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso es que todos los hombres han codiciado, los países musulmanes, los árabes, los iraquíes, los iraníes, toda esa gente, 7 naciones poderosas quisieron destruirla en la guerra de los 6 días después de 1948. Israel regresando a su pueblo. Hicieron una guerra con 7 naciones sin armas, sin municiones, sin entrenamiento, y en 6 días destruyeron a 7 naciones poderosas, porque fue Dios el que peleó por ellos, al igual que Dios peleará por su pueblo siempre. Bendito y alabado sea el Dios de Israel, el Dios de su iglesia, el Dios de la iglesia del Señor. Y escucha bien, y dice: y posesiones que mora en la parte central de la tierra. Israel es la parte central de la tierra, Saba y Dedán, y los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes te dirán: has venido a arrebatar despojos, has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganado y posesiones, para tomar grandes despojos. Por tanto profetiza, hijo de hombre, y di a Gob: así ha dicho Jehová el Señor, en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, no lo sabrás tú, vendrás de tu lugar, de las regiones del norte. Escuche bien, las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos en caballos, gran multitud y poderosos ejércitos. Las regiones del norte, hacia el norte de Israel, hacia lo más lejos del norte, queda Rusia. Es el país de Rusia el que queda, y es el país protagonista en esta guerra, en este momento, entrando en ese conflicto, y ya explicaremos por qué. Y dice el versículo 16: y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será el cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan, dice Jehová, cuando sea santificado en ti, oh Gob, delante de sus ojos. Así ha dicho Jehová el Señor: ¿no eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos, los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos? En aquel tiempo, cuando vengas, Gob, contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel. Lo primero que va a hacer Dios es un terremoto poderoso sobre esas tierras, en el tiempo que los ejércitos que rodeen a Israel, y se habrán caminos, se harán grandes hoyos, grandes caminos, bendito Dios, de ese terremoto donde los ejércitos pasarán. En aquel tiempo, cuando venga Gob contra Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira, porque he hablado en mi celo y en mi furor de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra, y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia, y se desmoronarán los montes, y los vallados caerán, y todo muro caerá a tierra, y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor, la espada de cada cual contra su hermano, y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo y fuego y azufre, y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová el Señor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Lo que está hablando aquí en la profecía y lo que estamos hablando en esta hora, escúchame bien lo que te voy a decir. Los expertos en guerra hablan de este hombre, Vladimir Putin, que es un hombre estratega, el hombre más, ahora mismo, el estratega militar más poderoso y más inteligente de todos los tiempos. A Vladimir Putin lo comparan con Alejandro Magno, y lo comparan con Napoleón,
en sus estrategias militares de guerra. Él fue jefe del Centro de Inteligencia de Rusia, la KDG, y que fue un hombre que ha sido muy sagaz en las cosas que hace, bendito Dios, y por dentro de él tiene el espíritu del control y el dominio, de querer gobernar el mundo y las naciones. Escucha bien, y por eso ahora mismo se está librando esta guerra. ¿Por qué? Porque Ucrania, escucha bien, pero antes de eso, vamos a ver algunas cosas que habla aquí la profecía. Por ejemplo, cuando habla de Mesec, la palabra Mesec significa Moscú, en el traducido, el hebreo, significa Moscú, Mesec. Cuando habla de Mesec y Tubal, habla de Moscú y de la ciudad de Rusia. Escucha bien, cuando habla de Gog, esa palabra Gog significa jefe. Rosh se refiere a Rusia. Cuando habla de Gog significa una palabra que significa príncipe. Por eso le dice príncipe de Mesec y Tubal. Entonces, la palabra Gog es la tierra del príncipe. ¿Cuál príncipe? Este príncipe que vemos hoy, Vladimir Putin, al frente de la batalla. La tierra de un príncipe de Mesec, que es Moscú, y Tubal, que es la tierra de Rusia. Escucha bien, Mesec y Tubal son descendientes de los hijos de Jafet, de los 3 hijos de Noé, que llenaron esa tierra de Europa y esos lugares de Rusia, lugares cerca de Armenia. Los hijos de Jafet llenaron ese lugar. Génesis 10, versículo 2. Capítulo 10, versículo 2, habla de los descendientes de Noé. Y de la descendencia de los hijos de Noé, de Jafet, aparece Mesec y Tubal, que vienen siendo geográficamente lo que es Rusia, lo que es Moscú en esta hora. También habla de Siria. Siria también representa los países de Tubal, como dice ahí. Bendito sea el nombre del Señor. Habla de Persia. ¿Sabe qué? Que son los ejércitos que se reunirán, escúchame bien, para la guerra. O sea, Rusia estará acompañado en esta profecía de Ezequiel 38 de muchos países que estarán juntos con él para invadir a Israel. Y estamos hablando de Persia, que es Irán. Irán es el enemigo número 1 abierto de Israel, el país de Irán. Bendito Dios, escucha bien, que es Persia, que fue Persia que dominó a Israel en los tiempos de Nabucodonosor. Bendito sea el nombre del Señor. Irán también es uno de los países que odia a Israel y que se unirán a este bloque con Rusia. Gomer, la palabra Gomer significa Mongolia. Ese país de Mongolia también se unirá a esta coalición militar que van finalmente a invadir a Israel. Y también se habla de Gomer del sudeste asiático, o sea, de China. China también estará envuelto en esta coalición junto con Rusia. Ahora mismo China y Rusia están aliados. China está a lo calladito. Está a lo calladito, pero no dice sí, no dice no. Pero está mano a mano con Rusia en lo que está haciendo y preparándose para la Tercera Guerra Mundial. Bendito sea el nombre de Jesús. Escúchame bien, también se habla de Gomer, Mongolia, de China, de Siberia. Cus y Fut son descendientes de Can, el otro hijo de Noé. Génesis capítulo 10, versículo 6. Y Cus representa a África. Y también Cus y Fut representa a África y a India. India es uno de los países más poderosos ahora mismo en armamento balístico, armamento nuclear, armamento bélico. La India está en una posición poderosa en armamento. Y India aparece aquí junto con África, Cus y Fut, que también estarán en la coalición, en los aliados con Rusia para invadir a Israel. Y Libia, el país de Libia también. Y que son estos países
escucha bien, toda esta coalición de la profecía de Ezequiel 38, estamos hablando cuando le habla cuando le habla, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, el príncipe soberano de Mesed y Tubal, el príncipe de Mesed de Moscú, el príncipe de Moscú, Mesed y Tubal y la tierra de Rusia. Es a este príncipe al que se está refiriendo Ezequiel 38, que ahora está comenzando. Y entonces este bloque desde Moscú que gobierna, ¿verdad?, toda esa defensa rusa, y con su príncipe que es ahora mismo Vladimir Putin, ¿verdad?, está tomando esta coalición. Ahora escuche bien lo que le voy a decir. Es interesante saber que la OTAN, que son los países aliados de Europa junto a Estados Unidos, están listos y preparados para la guerra. Ellos no han podido o no podían defender directamente a Ucrania, aunque Ucrania es un aliado de la OTAN y de los Estados Unidos y es enemigo en contra de Rusia y de los principios de Rusia, que es dominar el mundo y volver a reconquistar el bloque socialista de la Unión Soviética con Vladimir Putin. Entonces no pueden defenderla directamente porque Ucrania todavía no es parte o no era parte de la OTAN. En última hora se está hablando como que están firmando el tratado para recibirlo como parte de la OTAN. Y si pasa eso, que lo reciben como parte de la OTAN, entonces la OTAN inmediatamente tiene que tomar cartas en el asunto y comenzar a invadir o a replegar también la guerra y comenzar entonces a asistir a su aliado en esta hora. Y entonces ahí sí empezaría la tercera guerra mundial, porque Putin ha dicho a los Estados Unidos y a la OTAN que él no escatimará, que si ellos lo atacan, él atacará. Y sabemos que Putin tiene gente, tiene aviones en Venezuela, en Cuba y en los países asociados con él, en Nicaragua. Tiene militares, tiene gente preparada para invadir Estados Unidos. De hecho, entonces estamos a punto. Estamos en medio de un hervedero ahora mismo entre las naciones. Hoy los países poderosos que están en contra de Estados Unidos, de la OTAN y del Reino Unido y de los países aliados, de eso se encuentra en primer lugar Rusia, se encuentra China. China es un país poderosísimo, 200 millones de soldados, es poderosísimo y tiene todo tipo de armamentos y misiles balísticos para destruir, ¿verdad?, para atacar, para entrar a la tercera guerra mundial. También está Corea del Norte, que están preparados y siempre son los enemigos de los Estados Unidos de Norteamérica y son los enemigos de la OTAN y los enemigos del pueblo de Dios, porque todos ellos, en el final de los tiempos, Rusia se unirá con China, con Corea del Norte y con todos estos países que hemos hablado, con Irán, que es Persia, con Irak, con Kuz, que es India, es África, parte de India, todos los países musulmanes, Siria, Libia, imagínense, y todos estos países se unirán junto con Rusia y todos los países musulmanes, los países árabes que odian a Israel, y harán este frente. Ahora, de armarse una tercera guerra mundial, en el momento que firmen el tratado, que a Ucrania llega a pasar como un estado, como un país de la OTAN, entonces ahí sí empezaría lo que fuera la tercera guerra mundial, porque la OTAN está comprometida a defender a sus aliados. Ahora, otra manera que empezaría la tercera guerra mundial sería que Rusia, en su afán de querer el poder y gobernar y conquistar nuevamente Ucrania, podría atacar otros países como Polonia o países que están aliados con la OTAN, y entonces ahí se armaría, con una chispa que pase, se armaría la tercera guerra mundial. El problema es aquí, ¿qué lugar ocupamos nosotros, la iglesia? Después de esto que hemos enseñado, después de la profecía de Ezequiel capítulo 38 y Mateo capítulo 24, donde Jesús habla de las guerras y rumores de guerras, bendito Dios, y dice: no os turbéis, no se paralice. La iglesia
no se puede paralizar. Tiene que seguir adelante, tiene que seguir orando, tiene que seguir operando, tiene que seguir predicando, porque Cristo está pronto a su venida. Ahora, de llevarse a cabo una tercera guerra mundial, escuche bien lo que le voy a decir. Es triste saber y tener que dar esta realidad que estamos viviendo, pero lamentablemente Estados Unidos está en su tiempo más crítico económicamente. Su poder económico está crítico, está a punto casi del colapso. Y escuche bien, una tercera guerra mundial donde Estados Unidos participe, que tiene que mandar todo su poderío militar. Posiblemente empezaría con Rusia, pero inmediatamente se activaría China, porque China también está queriendo recuperar a Taiwán, que es parte, ¿verdad?, de los países aliados con Estados Unidos. Y Estados Unidos tendría que enfrentarse a dos guerras, pero también está Corea, y por otro lado, y está India, que son países enemigos, y podría llevarse una devastación, porque hoy en día, lamentablemente, las guerras serán bélicas, serán guerras de misil a misil. O sea, hay miles de misiles apuntando a las ciudades más grandes de Estados Unidos en todo lugar del mundo, desde Rusia, desde los mares, desde los océanos. Hay barcos, hay buques, hay submarinos, hay misiles submarinos que están apuntando desde Corea hacia Estados Unidos, desde China hacia Estados Unidos, desde todos los lugares que son enemigos de Estados Unidos. Están apuntando misiles. Lamentablemente Estados Unidos es un país que Dios bendijo desde sus inicios. Fue formado con un fundamento bíblico, con creencias cristianas. Estados Unidos es la nación y fue la nación más poderosa del mundo desde sus inicios, porque Dios ha estado con Estados Unidos, porque los primeros patriarcas de Estados Unidos fueron hombres de fe, fueron hombres cristianos, fueron hombres que pusieron la palabra de Dios sobre todas las cosas, pusieron los fundamentos bíblicos. Hasta el día de hoy en las cortes todavía hay que levantar la Biblia y jurar por ella para decir la verdad. Bendito sea Dios. Pero lamentablemente, escúcheme bien lo que le voy a decir, a pesar de que Estados Unidos es una moneda de doble, porque por un lado la fundaron gente temerosa de Dios, los primeros peregrinos, los cristianos que venían huyendo de las oleadas de Europa y vinieron huyendo a esta nación que les dio la bienvenida, establecieron la palabra de Dios como su regla para vivir, su regla de fe. Pero a la misma vez, escuche bien, de aquí, de Estados Unidos, salieron millones y millones de misioneros para el mundo entero, para llevar el evangelio del reino de Jesucristo a todas las naciones. De Estados Unidos salieron los evangelistas más poderosos y preeminentes de toda la tierra. Evangelizaron todo Centroamérica, Suramérica, Europa, bendito Dios, y muchos países. Y cuando Estados Unidos hace una guerra como la del Golfo Pérsico, como la de Irak, la Segunda Guerra Mundial también, siempre después de la guerra establecen iglesias en todos esos países que son musulmanes y que antes no abrazaban la fe cristiana. Siempre la iglesia va a evangelizar y son plantadas iglesias en todo lugar de la tierra. Y hasta el día de hoy son miles de misioneros los que salen de Estados Unidos. Pero también hay un pecado grande que lamentablemente que Estados Unidos ha cometido, y es que este es el país donde más abortos existen todos los días. Son millones de niños que son muertos, son matados a través del aborto, que es legal en Estados Unidos. Hay 50 millones de abortos al año en Estados Unidos. Y el pecado que existe, lamentablemente por la liberalidad que ha sucedido, del homosexualismo que se ha proclamado libremente en esta hora, y donde quieren en los lugares más concurridos, en las ciudades más grandes, en Nueva York, en California, Los Ángeles, en las comunidades gay, homosexuales, son grandísimas, son millones, son miles y miles y miles, a tal punto que hasta en el gobierno de Obama, el presidente Obama estuvo
que poner una página especial para los gays, el movimiento gay, y que lo apoyaban mucho a él. Pero los abortos, el homosexualismo, el pecado ha llegado a las narices de Dios en este tiempo. Hoy en día Estados Unidos lamentablemente está al punto del colapso económico. ¿Por qué? Porque el pecado ha subido a las narices de Dios, y siempre que una nación le dio la espalda a Dios, Dios la juzgó, Dios la castigó. Y escuche bien lo que le voy a decir: de formarse una tercera guerra mundial, de acuerdo a la profecía bíblica, sería una devastación total, terrible en Estados Unidos y en las naciones de sus países aliados. ¿Por qué? Porque en la profecía bíblica, en el libro de Apocalipsis, no aparece Estados Unidos en la profecía bíblica como una nación poderosa. Las naciones que aparecen son estas naciones que habla el libro de Ezequiel capítulo 38, lideradas por Moscú, por Mesec y Tubal, que es Rusia, Moscú, el príncipe de Mesec y Tubal, que es Vladimir Putin, y todas estas naciones unidas entre sí son las únicas que aparecen en la gran profecía bíblica del libro de Ezequiel, del libro de Apocalipsis. El fin de Rusia es volver a tomar control de esta nación de Ucrania, porque Ucrania es un país clave, es una nación clave, es un lugar clave por la cual Rusia tiene paso, se abre paso militarmente para toda Europa y para los países árabes, y sobre todo en dirección hacia Israel, hacia el mar Egeo, que les da libertad y libre acceso para entrar a las naciones árabes y a las naciones del Medio Oriente. Y el propósito principal de esta nación de Rusia y liderar esta coalición en este momento es llevar la profecía bíblica hasta el fin de los tiempos, que es que Satanás pondrá en el corazón de este hombre, de este príncipe de Mesec y Tubal, pondrá en el corazón invadir Israel, el centro de la tierra. Israel, porque es el pueblo elegido por Dios, el pueblo del pacto, el pueblo de la bendición, el pueblo que Jehová pelea por Israel. Porque muchas naciones, aunque muchas naciones no quieran, ni amen, ni deseen a Israel, Israel sigue siendo el pueblo escogido por Dios. Dios escogió a Israel como sus representantes, sus embajadores, el pueblo sobre el cual y por el cual vendría la salvación al mundo entero. Por eso es que de Israel nacen los profetas, nace la palabra, nace la historia bíblica. Conocemos el inicio de la humanidad y de la creación del mundo por el pueblo de Israel. Los escritores de la Biblia todos fueron judíos. Los apóstoles de Jesucristo fueron judíos. Jesucristo, el Cordero de Dios, es judío y es el más grande jefe y señor y gobernante y rey de reyes y señor de señores. Y a él sea la gloria por los siglos de los siglos. De Israel, en Israel es grande su nombre, el nombre poderoso de Jehová de los ejércitos. Israel es una nación que nunca ha negado al Dios Todopoderoso, nunca ha negociado con nadie sobre lo que es Dios. Bendito sea su nombre. Entonces Israel es la nación poderosa por la cual el nombre de Jehová es bendito, y Dios peleará por Israel, Dios peleará por su pueblo, y Dios peleará por su iglesia también. Entonces el fin de esta guerra, escuche bien, ahora mismo estamos comenzando solamente principio de dolores. Esto es principio de dolores. ¿Por qué? Porque después entonces se puede levantar lo que se llama la tercera guerra mundial. Escuche bien lo que le voy a decir. Usted oyente que está ahí, quizás usted es un incrédulo, o tal vez no tiene bien claro acerca de las profecías ni del propósito de Dios. Pero ¿sabe qué? La revelación de la palabra habla de que Dios tiene un propósito y tiene un plan con el hombre. Y este es el tiempo de buscar a Dios. Este es el tiempo que te arrepientas. Este es el tiempo que el Señor ha señalado para que todas las naciones vengan a Él.
para que todos los hombres se humillen delante de su presencia, se arrodillen y se postren y crean que Jesucristo es el Rey de gloria. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Y tú tienes que saber que Jesús es el Rey y el Señor y el único Salvador, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo hombre. Y esta palabra que fue escrita hace miles de años habla de estos principios de dolores que estamos viendo, de estas guerras ahora mismo que empezó esta madrugada, pero también de lo que sucederá más adelante, cuando ya empiece, bendito Dios, a acontecer todas estas cosas. Sabed que el día del Señor está cerca. Bendito sea el nombre del Señor. Así es que solamente para decirle, Estados Unidos lamentablemente no aparece en la profecía bíblica. En el único momento que aparece en Apocalipsis capítulo 12 y versículo 14, donde dice que cuando Israel, la mujer representada, la mujer por el pueblo de Israel, va huyendo al desierto a esconderse del anticristo que la anda siguiendo para matarla, entonces se le dan las dos grandes alas del águila. En una traducción se puede hablar de que todavía quedarán residuos de militares americanos con helicópteros Apaches o algo por el estilo, donde ayudarán a Israel a escapar del anticristo que vendrá por ellos a cortarle la cabeza. Bendito sea el nombre del Señor. Pero en esta hora quiero decirte, no temáis, manada pequeña, no temáis, pueblo de Dios, no os turbéis. Es necesario que todo esto acontezca, pero todavía no es el fin, dijo el Señor. Esto solamente es principio de dolores. Ahora mismo estamos a punto de experimentar el tiempo más terrible de la historia del hombre. Estamos a punto de experimentar las cosas más horribles. Escúcheme bien, yo sé que en la audiencia y en todo lugar de la tierra hay hombres y mujeres, hay ancianos que están soñando sueños, hay gente que está soñando con guerra, con bombas, con destrucciones, con caídas de edificios, con muerte, con pestilencia. ¿Sabes qué? Dios está anunciando que su venida está cerca. Y yo te digo en esta hora, la única salida que hay en este momento es levantar los ojos, alzar vuestros ojos a los montes y decir: ¿de dónde vendrá mi socorro? Y como dijo David, respondiéndote el Espíritu Santo: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Quiero orar por ti en esta hora. Queremos dar gracias a Dios por esta palabra. Comparte esta palabra con otros, con tus amigos, con tus familiares. Es necesario que escuchen esta palabra. El pueblo, el mundo tiene que escuchar las cosas que sobrevendrán. Bendito sea el nombre del Señor. Y todo esto que hemos anunciado es porque el Señor está poniendo el acelerador, está apresurando los pasos, le está hablando al mundo para que el mundo se arrepienta, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y este es el día de arrepentirte, este es el día de venir al Señor, este es el día donde el Señor te dice: ven a mí, hijo, estoy con los brazos abiertos esperando por ti. Ven a Cristo Jesús. Ven a Cristo Jesús en esta hora, porque las cosas vienen malas para el mundo, pero para la iglesia del Señor se anuncia la llegada del novio, del esposo, se anuncia la llegada de las bodas del Cordero, y la iglesia se está preparando para ese tiempo. Así que en esta hora te invito, tú que no has conocido a Cristo, en esta hora quiero presentártelo en esta noche. Quiero que lo recibas en tu corazón. Levanta tus manos al cielo en esta hora y repite conmigo esta oración de fe que te salvará. Y di: Señor Jesús, gracias te doy en esta noche por escuchar esta palabra. Señor, reconozco que tú eres el único Salvador del hombre y Salvador mío. Yo me arrepiento de todos mis pecados. Te pido perdón por todos los pecados que he cometido. Y te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que no sea borrado jamás. Y de aquí en adelante, Señor Jesús, te serviré. De aquí en adelante me congregaré en una iglesia de sana doctrina. De aquí en adelante, Señor, solo tú, Jesús, solo tú, Padre Celestial, solo tú, Espíritu Santo, tienes derecho legal sobre mi vida, sobre mi familia y sobre los míos. También quiero orar por ti, que has estado descarriado. Tú, quizás que te has alejado del Señor,
algún hermano que se ha alejado del Señor, algún pastor que esté en la audiencia y ha estado lejos del Señor, algún líder o algún hijo pródigo que ha estado lejos, levántate en el nombre de Jesús en esta hora. El Señor te dice, levántate, yo te doy fuerza, yo te animo, te motivo, te renuevo en esta hora y declaro que tus manos se levantan y recibes las fuerzas del león, las fuerzas del búfalo para volver a servir al Señor en el nombre poderoso de Jesús. También a ti que estás enfermo, yo declaro sanidad, Padre, por tu palabra. Tu palabra establece que por tus llagas hemos sido sanados. Señor, reprendemos toda enfermedad y toda dolencia, todo dolor en los huesos, todo cáncer, todo quiste, todo tumor desaparece en el nombre poderoso de Jesús. Toda diabetes, Padre amado, presión alta, presión baja, en el nombre de Jesús de Nazaret, reclamamos sanidad divina sobre los enfermos. Enviamos tu palabra de sanidad y declaramos, Señor, que los muertos resucitan, que los enfermos son sanados, que los ciegos ven, los mudos hablan, los cojos andan, los sordos oyen, en el nombre poderoso de Jesús. Por el poder de tu palabra, lo declaramos, Señor. Amén y amén. Te bendigo en esta hora, te saludo a toda la audiencia en Centroamérica, en Estados Unidos, donde quiera que nos están viendo. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Suscríbete si no te has suscrito a este canal, al canal de YouTube, Pastor César Díaz, y comparte este video, compártelo con tus amigos, con tus contactos que tienes ahí en Facebook o en cualquiera de tus redes sociales. Compártelo, háblales acerca de la palabra del Señor, que la palabra del Señor es buena, es vida, es viva y eficaz, y es vida para los que están aún muertos, resucitan en el nombre de Jesús. Les mando un abrazo y muchas bendiciones. Les habló el pastor César Díaz. Dios le bendiga y Dios le guarde en esta noche.